Limasting, limasting, limasting. Desde hace mucho tiempo, cuentan los abuelos, que el hombre vagaba en los Andes queriendo descubrir su origen. Y entonces, como en todo pueblo, existen los yachachej, personas sabias que conocen sobre la naturaleza humana, sobre la creación, sobre los mitos, sobre todo lo que pudiera pasar en la tierra. Ay, maipirat mi kachkan, son joyay. Imainaya kachkan kichit. Ayingmi. Panay mancho. Patatalang kaluna ko na. Imainaya kachkan kichit. Ayingmi. Ayingmi, tay. Paray. Hoy les voy a contar el cuento del sopa y Oaxaca. Hace mucho tiempo, un hombre dormía a las orillas del río Choclococha. Hasta que despertó. Hasta que vio el jefe. ¡Nakayao! ¡Ematataija! ¡Guapucachirapara! Había visto unos rayos colorados que era arcoíris. Y se decía: voy a ir a encontrarlo. Tengo que ir a encontrarlo. Y entonces corría. Tuvo que llegar. Resbalaba. Ya llego. Y llegó al origen de los rayos. Y encontró una hermosa catarata. Pero de novia se metió, cansado. Chichi. Hasta que. Hijo de Atkan. Y cada vez que metía más el cuerpo, más las cosas, le mataba. Hijo de Atkan. Tienen que ir a Atkan. Me mata. Su curiosidad hizo que se metiera adentro. Y sonaba harto el violín. Y llegaba despacio, muy despacito, tan despacito. Temblaba. ¡Una torteja! Mis pasos enormes.
¡Síganme! Y si no traes, tu alma será mía hasta medianoche. Y empezó a correr, llegar al pueblo, resbalar. Bro, Y se encontró estamos en la inauguración. con Estamos en la inauguración. el coplero. Y ese es el coplero, ¿Cómo? persona mestiza, que evangeliza a toda persona que desconozca Ya. este lugar. Listo. Calma, mi querido buen hijo, y escucha este consejo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbete! ¡Vamos, amigo! ¡Corre! Vas a hacer lo siguiente, mi querido amigo. Toma la chicha sagrada para que seas fuerte. Toma este manto sagrado para que seas más fuerte y venzas al maldito. Y así, con todos los implementos. ¡Otra vez! Entonces, ¿dónde está ese maldito? Que es la hora, que no ha llegado todavía. ¡No te lo puedo! ¡Ya llegué ya! ¿Dónde está? ¡Coqueta! ¡Quinto de los dioses! ¡Mis quichayeros! ¡Coquequito! Miski. Sara, madre blanco, Pito y cosas. Entonces, has cumplido. Te daré tu recompensa. Te enseñaré los pasos y la forma de poderte sostener en el aire. Así es que, baila conmigo. Te daré la y comenzaron a bailar al son del violín. Hasta que se sacó el poncho. Lo puso el demonio. Y el super. Sonaron dos metales. Eran las uñas, las desgarradoras uñas del Supay. Y este que había aprendido los pasos, los recogió, comenzó a hacerlo sonar, se bañó en la catarata, salió con los colores del arco iris y empezó a bailar la danza de las tijeras. De Chayastin, Hostin, Kutimustin. Muchas gracias. Es un cuento norteamericano de alguien muy conocido que ha ganado varios premios y se llama Jesús Caso Álvarez. A mí me encanta siempre difundir la cultura huancavilcana y para eso están los medios, no para piratearlos, sino para promoverlos. Muchísimas gracias, Jorge. ¡Que viva la fiesta de Gómez!